Bien, buenas noches amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, las diferentes ciudades de Colombia, de Barranquilla. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, un conocimiento develado y revelado que únicamente se entrega públicamente para los tiempos del fin, siempre a través de todos los tiempos se entrega únicamente el símbolo y la parábola a las multitudes para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan y no se salven. Pero para estos tiempos del fin, develamos a través del misterio el símbolo y la parábola contenido en las Sagradas Escrituras y se abren las puertas de la iniciación a todos los seres humanos, entregando el conocimiento interno, el conocimiento de los pocos, el conocimiento que lleva a la salvación, a la redención del ser humano. La sabiduría nunca se puede entregar públicamente porque como nos enseña el Cristo, no deis perlas a los cerdos porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Los cerdos son las personas materialistas, ya sean religiosas o no, que tratan de comprender lo divino a través de los procesos de la mente y la razón, y eso es, entonces la hollarán contra ti. Es una locura porque el Cristo nos enseña las cosas de Dios, lo divino, lo que está más allá de este mundo materia. Para los ojos de la carne, sentidos físicos, mente y razón, es una locura, y para el ojo del espíritu es una sabiduría. Necesitamos conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros defectos, eliminarlos para de esta forma ir despertando conciencia e ir abriendo nuestro ojo del espíritu a ir aprendiendo a ver entre la letra que mata, el espíritu que da la vida. Hoy, como le hemos estado anunciando, vamos a hablar de un tema demasiado interesante, el arrepentimiento. Nos dice el venerable maestro Samael Aumbeor, el que no es capaz de sentir remordimiento, el que no es capaz de sentir arrepentimiento por sus malas acciones, incuestionablemente marcha por el camino del más completo fracaso. Hay gentes que ya no sienten remordimiento, que no sienten arrepentimiento por nada. Pero ¿qué es el remordimiento? Cuando las partes superiores de nuestro ser interior profundo se compenetran con el sagrado sol absoluto, ven la realidad y si sus partes inferiores marchan por el camino equivocado, entonces surge en el ser el remordimiento. El remordimiento del ser es transmitido al discípulo. Pero cuando un discípulo no es capaz de sentir remordimiento, de no sentir remordimiento por nada de sus malas acciones, es señal de que se alejó definitivamente del ser, ya que solo el ser puede sentir remordimiento y cuando Él se manifiesta a través de nosotros, porque se compenetran esas partes superiores superlativas del ser con el sagrado sol absoluto, ese ser dentro de nosotros nos hace sentir el arrepentimiento. Pero si un discípulo no es capaz de sentir arrepentimiento, está muy lejos de su propio ser y de las distintas partes superlativas de su ser interior profundo. Nuestro ser divino tiene distintas partes autónomas o conscientes. ¿Qué puede esperarse de alguien que ya no siente arrepentimiento? Ese alguien que ya no siente arrepentimiento es un caso perdido, es un candidato para el abismo y la muerte segunda. Pero si hay alguien que pueda sentir arrepentimiento y es capaz de sentir remordimiento por sus malas acciones cometidas, ese alguien es digno de admiración. Yo, dice el maestro, yo, Samael Aumbior, francamente admiro
al que todavía siente arrepentimiento. Conozco algunos discípulos que todavía son capaces de sentir arrepentimiento por sus malas acciones cometidas en vidas anteriores. Y cuando yo escucho a esos discípulos, no puedo menos que sentir consuelo en mi corazón. Sé que estas gentes algún día pueden autorrealizarse, pero si encuentro a alguien que no siente remordimiento, que no siente arrepentimiento por ninguna de sus malas acciones cometidas, el dolor invade mi corazón, porque el que no siente arrepentimiento es un caso absolutamente perdido para la divinidad. Esa es la cruda realidad. Tengo que afirmar en forma enfática que quien no siente arrepentimiento es un caso absolutamente perdido. Esa persona fracasa inevitablemente. Si un discípulo no es capaz de asombrarse por nada en la vida, tampoco podrá acercarse a lo nuevo. Esto del arrepentimiento aparece en numerosos eh, versículos de la Biblia. Por ejemplo, en Lucas nos enseña, hay más gloria en los cielos por un pecador arrepentido que por 99 justos que no necesitan salvación. Y añade Lucas, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por el pecador que se arrepiente. Nos enseña el divino Cristo, Rabí de Galilea, en Lucas 5:38. No he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Aquí tenemos hoy, y como lo teníamos prometido, el testimonio de una señora que ahora está escuchando nuestras conferencias virtuales, vive allá en la ciudad de Bogotá, que una vez tuvo un defecto terrible en esta vida. Ella quería morir, ella no quería cometer más ese defecto, prefería morir que seguir viviendo. Ella se arrepintió y ella les va a contar en este momento ese testimonio. Muy buen día para todos. Grabo este video, tomé la decisión de grabar este video de la mano de la Divina Gnosis y del Señor Ariel, que me ha enseñado que todas las puertas están cerradas, menos la del arrepentimiento. Y este video habla de eso, del arrepentimiento. Es un testimonio muy corto de mi vida que quiero compartir con cada uno de ustedes. Quiero contarles que yo fui una niña que nació en el campo. Yo fui criada en el campo por padres campesinos, gracias a Dios. Fuimos desplazados por los paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta. Vivimos un tiempo en el Tolima. De allí, yo por situaciones económicas, viví en Bogotá, fui a Bogotá a trabajar allí. Allí llegué a un hogar donde me abrieron las puertas. La señora me enseñó a coser. Yo trabajo lo de la confección, pero era un lugar donde el licor siempre estuvo presente. Ella consumía mucho licor. Allí empecé a experimentar lo que era tomar, lo que era consumir trago, lo que era consumir licor. Allí mismo conocí a mi esposo, un compañero de vida que tomaba muchísimo. Él era alcohólico. No solo consumía alcohol, consumía otras drogas. Cuando yo me enteré de aquello, me separé, me fui a vivir a otro lado de la ciudad. Y cuando llegué allí, cuando me trasladé, fui a trabajar a una empresa. Éramos 60 empleados. De esos 60 empleados había un grupo que tomaba muchísimo todos los días. Eran personas prácticamente alcohólicas.
Yo, pues, por cosas de la vida, a ese grupo llegué. Empecé a tomar con más frecuencia. Tomaba, tomaba los fines de semana, tomaba ya 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Ya cada día se me volvió más una necesidad el tomar el licor en mi vida. Eh, ya tomaba todos los días. Yo tenía que consumir algo de licor, porque el cuerpo me lo pedía, porque para mí se volvió una necesidad, porque yo ya veía una botella de cerveza, un trago, y para mí era una desesperación, que yo sentía que era que lo necesitaba, que tenía que tomar. De eso pasaron 2 años. Cuando se cumplieron los 2 años, yo empecé a tomar un viernes después de las 5 de la tarde que salíamos de trabajar. Yo tomé el viernes por la noche, el sábado en el día y parte del sábado en la noche. Siendo eso de la medianoche, yo salí a caminar por las calles, tomada. Yo caminaba por la avenida Boyacá. Ahí hay mucha frecuencia de carros. Yo lo hacía con la intención de que un carro me atropellara, de que un carro me atropellara y yo muriera, porque ese era mi deseo, morir. Yo me sentía sucia, yo sentía que yo no valía nada, que yo era como un estorbo en este mundo. Yo sentía que Dios se había equivocado al darme las hijas que me había dado, porque yo era muy mala madre. Yo sentía remordimiento, yo sentía cargo de conciencia, yo sentía que, bueno, terrible. Al sentir morir, pues sentía muchas cosas, ¿no? Cuando yo caminaba por esa avenida, los carros me pitaban, me decían cosas los conductores, me trataban de loca, pero a mí nada de eso me importaba. Un señor de un taxi amablemente paró, me habló, me dijo, ¿la llevo a algún lado? Yo me subí al carro, le dije que por favor me llevara a mi casa. Cerca de mi casa había un parque muy desolado donde solo hay consumidores de droga, gente de la calle. Yo me senté en una silla hay ahí y empecé a llorar. Mis lágrimas no, yo sentía que no me salían por los ojos, pero me venían de lo más profundo de mi corazón. Y era un llanto que yo no podía detener. Y estuve allí durante tal vez 2 horas. Yo le decía a Dios que me ayudara, que yo no quería seguir con esa vida que llevaba, que, que si no era Él, no era nadie, que yo era consciente que solo Él me podía levantar, solo Él me podía ayudar. Pasaron tal vez 2 horas y yo me fui a mi casa. Cuando llegué encontré a mis niñas dormidas. Para mí fue aún más duro, más duro. Yo caí de rodillas en el piso y yo lloraba y le decía, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque si tú no me levantas, nadie lo va a hacer. Si yo no he podido dejar de tomar por el amor que siento por mis hijas, por el amor por mí misma, yo no voy a poder. Y yo le dije, Señor, si tú me ayudas, si tú me sacas de esto, te prometo que yo en mi vida me vuelvo a pegar una borrachera. Señores, les cuento que hasta el día de hoy, de eso ya hace 20 años, o tal vez un poco más, que no sé qué es pegarme una borrachera. El Señor me levantó, el Señor me sacó de ahí. Y hoy les estoy compartiendo este testimonio, porque quiero ayudar a todo aquel que, escuchando este testimonio, se siente identificado y se dé cuenta que hay una salida, que si nos arrepentimos de corazón, que si suplicamos a Dios misericordia, ayuda, Él nos responde y Él siempre está ahí para ayudarnos. Él siempre está ahí, siempre nos contesta. Y como dice el señor Ariel, esa es la única puerta que no está cerrada. Entonces nada, con todo el amor de mi corazón, con todo el cariño, quiero compartirles este testimonio que espero que sea. Bien, entonces, fíjense ustedes que aquí mismo en la Biblia dice,
En la Gnosis, los discípulos, en una ceremonia de cámara avanzada, tenemos una ceremonia que se llama un ritual que se llama el practimocho, donde el discípulo confiesa sus pecados ante unos hermanos de cámara avanzada. Debemos confesar todos nuestros pecados sin tapar nada. El que encubre sus pecados, dice los proverbios, el que encubre sus pecados no prosperará, el que los esconde, mas el que los confiesa y se aparta, de arrepentimiento, alcanzará misericordia. También eso está en Proverbios 28:13. Y Jesucristo a la mujer adúltera, cuando llegaron allá los fariseos y los doctores de la ley y le querían tirar piedra, y Jesucristo dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y total, todos se fueron. Entonces ella le pidió perdón a Jesucristo, y él le dijo, ni yo te juzgo, vete y no peques más, porque ahí está el arrepentimiento. Pues si una persona se confiesa, estudia el defecto, mira, si no se arrepiente, no le eliminan el defecto. La Madre Divina, Devi Kundalini, no le puede eliminar el defecto. Entonces, aún no hay, por eso hay necesidad de hacer conciencia de estas enseñanzas, de hacer conciencia del trabajo, de hacer conciencia de que el defecto, para ser eh, eliminado, debe ser previamente observado, de que el defecto hay que hacerle la disección al ego. Todo esto hay que enseñárselo a los discípulos para que no se pierda el tiempo con el trabajo. Esas son las orientaciones que estamos entregando nosotros en el Centro Gnóstico Anael. En ese Practimocha, que repito, es una ceremonia que se realiza en cámara avanzada, un discípulo del Centro Anael confesó su gran pecado. Esa noche, y al acostarse, le suplicó a su Padre, oh Dios interno: Padre mío, ya denuncié el defecto. Y el Padre, en el plano astral, le contestó: no tienes arrepentimiento. Ahora, él sabe quién se arrepiente. Fíjense ustedes el caso de esta señora, que ella en ese momento no estaba en la gnosis, no conocía la gnosis, simplemente tenía ese yo del trago, tomaba todos los días trago. Ella me decía que no podía haber una copa de trago porque se derretía, y ella se arrepintió, lloró. Es más, ella quería morir, por eso ella en la avenida Boyacá de Bogotá, que es una avenida concurrida, que hay muchos carros, ya se le tiraba los carros. Ella no quería vivir, ¿ya? Y los choferes le decían, no, que está loca, etcétera. Pero era la desesperación que tenía ella porque no quería seguir tomando trago. Ella después resolvió pedirle a Dios, duró varias horas llorando, y eso ocurrió hace más de 20 años, y ella más nunca se ha vuelto a... Porque ahora está asistiendo a las conferencias virtuales, y me dijo que quería dar un testimonio para ayudar a todos los discípulos que escuchen estas conferencias virtuales. Y esta conferencia virtual, si no tienen la grabación, nosotros se la enviamos. Necesitamos que la escuchen todas las personas. Esto es lo que estamos enseñando en el centro, las enseñanzas revolucionarias a nivel psicológico de el venerable maestro Samael. Él dice: quien no siente remordimiento es un caso absolutamente perdido, fracasa inevitablemente, es un candidato para el abismo. No le pueden eliminar el defecto a la persona que no tiene arrepentimiento. Usted lo estudia, pero no tiene arrepentimiento porque sigue cometiendo los mismos errores, sigue repitiendo los mismos errores. Ahora, allá la parte divina sabe quién tiene arrepentimiento y quién no tiene arrepentimiento. Ellos son los que saben, ¿ya? Entonces, es interesante este tema. Esto del arrepentimiento es muy importante. Fíjense ustedes que a veces en la misma
vida práctica, aquí había unos tres señores que eran tipos como paramilitar, que pedían extorsión y todas esas cosas, y después mataron al primero, después apareció muerto el segundo, y el tercero vino y entró a una iglesia y allí se arrepintió delante de los fieles, les cuenta todo lo que él hizo y se arrepintió. Y ese señor, pues, está vivo, no lo han matado. Es más, ahora mismo es pastor de esa iglesia. Ese es un ejemplo. Y también había otro caso acá de una familia en otro barrio que tenía 12 hijos, le decían los 12 apóstoles. Entonces, todos ellos, llegada a cierta edad, todos se metían a atracadores, asesinos, mataban gente. Entonces fueron matando a uno por uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y les quedaban dos. Ellos también estaban atracando, haciendo cosas indebidas, se retiraron, se metieron a una iglesia, confesaron sus maldades. Ese es un arrepentimiento, porque fíjese, esta señora se arrepintió en su casa de rodillas eh, y fue escuchada. Y entonces no volvió a pecar, Dios le ayudó. Ese es un demonio que tenemos dentro de nosotros y desaparece, se lo quitan a uno. Dice que el practicó una ceremonia de descargo, es esa confesión, una ceremonia de descargo, donde si la persona tiene arrepentimiento, pues, y, y hace el platimocha como debe ser, entonces se le quita el defecto. La Madre Divina, las leyes divinas le quitan el defecto. Hablando pues en otros versículos de la Biblia, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Dice, el tiempo, Lucas 17, 3, 4. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se acerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. La única forma de creer en el Evangelio es el arrepentimiento, porque si una persona no tiene arrepentimiento y no quiere cambiar, porque es que no quiere cambiar, porque no se arrepiente, entonces, ¿cómo puede creer en el Evangelio? Entonces, ahora creer en lo que sí tenemos que creer, es sinónimo de comprobar las cosas y de aceptar las cosas. Pero si tenemos arrepentimiento, no podemos creer en el Evangelio porque estamos violando las leyes, no queremos cambiar. También nos dice, aquí nos enseña Lucas también, dice, no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Porque se enseña pues que la parábola del fariseo y el publicano es el que se arrepiente. Está el fariseo allá diciendo yo colaboro y yo doy el diezmo, etcétera, yo me porto bien y digo, no soy como aquel publicano, etcétera, etcétera. Entonces el publicano le levantaba los ojos a Dios, digo, sé propicio a mí, yo pecador. Entonces él dice, este se fue levantado, el otro no, porque los otros son de los justos que le dicen que ya si creyeres y fueres bautizado serás salvo, y si no serás condenado, entonces lo bautizan, pero entonces dice Pablo de Tarso, ¿por qué os bautizáis por muertos vivientes? Si los muertos no salvan, el bautismo es espiritual, ¿ya? Entonces, si creyeres y fueres bautizado, se llaman las bautizadas cuando nace el Cristo en un nacimiento segundo en nosotros. Ese es el verdadero, el bautismo espiritual. Si creyeres y fueres bautizado, dice, quien cree en mí, de su interior corren ríos de agua viva. Ahora, ¿cuál es el agua viva y por dónde corren esas aguas? Corren dentro de nosotros, llegan al cerebro, llegan al corazón, se forma el bastón del patriarca. Amigos y hermanos, estamos develando el símbolo y la palabra contenido en las Sagradas Escrituras. Yo los invito para que nos acompañen todos los jueves
a estas, que inviten a otras personas. Necesitamos pues llevar este conocimiento a todas las personas y, y trabajar con los defectos tal cual como lo estamos orientando y entregando en el centro Anael. El defecto para ser eliminado debe ser previamente observado. Nuestras formas de pensar, de sentir, nuestras formas de actuar, aprender a vivir el momento. Si estás comiendo, come, no tienes por qué pensar en otra cosa. Si estás caminando, camina, no tienes por qué caminar, pensar en otra cosa. Si te estás bañando, bañate, porque tienes que pensar en otra cosa diferente a la que estás haciendo. Nos enseña el venerable maestro Samuel. Y cuando uno esté haciéndose la clave de sol, uno se levanta pensando, se baña pensando, se cambia pensando, se desayuna pensando, sale a coger el bus o el carro, va pensando, va en el carro, va en el bus, va pensando, llega al trabajo pensando, trabaja pensando, después almuerza pensando, toda la tarde pensando y se acuesta pensando. Ahí no hay nada, puros defectos puro, puro, dice, y la luz vino, es puras tinieblas, los defectos son tinieblas, y la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Si un discípulo no es capaz de comenzar a hacerse la clave del sol para observarse, cuando usted se observa, usted en ese momento hay un despertar de la conciencia, y usted se ve internamente qué es, qué piensa, qué siente, y pide trabajo, hace el trabajo correspondiente para comprender, enjuiciar, arrepentirse y para que la madre le elimine ese defecto. Pero si nosotros no hacemos eso, estamos 20 años en la gnosis y no hacemos la clave del sol para, para en ese momento despertar conciencia e ir aumentando gradualmente esas claves de sol y conocer esos defectos, comprenderlos, enjuiciarlos, arrepentirlos, eliminarlos con la disección para que nuestra Madre Divina nos los vaya perdonando e ir despertando conciencia. Además, trabajar con lo que llama la fragua encendida de Vulcano en lo que llama el sacramento del matrimonio, el sacramento, una cosa sagrada para que nazca el Cristo en el corazón del hombre y lograr lo que se llama el bautismo espiritual, ese nacimiento segundo, del cual eh, Nicodemos le preguntó a Jesucristo que cómo hacía para entrar al reino de los cielos, y Jesucristo le dijo, de cierto, digo Nicodemos, debréis nacer por segunda vez. Y Nicodemos, que era un doctor de la ley muy respetado, dijo, doctor, pero ser yo nuevamente del vientre de mi madre, bueno, al menos reconocía que el nacimiento era sexual. Entonces, tú, un doctor de la ley, no lo sabes, de cierto, digo Nicodemo, debréis nacer por segunda vez del agua y del fuego, porque lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu es, no os maravilléis, Nicodemo, deberéis nacer por segunda vez. Ese es el nacimiento segundo para lograr el bautismo espiritual, porque aquí nos bautizan aquí en la tierra es el bautismo material, con eso nos dan una cédula para tener una identificación aquí en este mundo material. Pero allá nos bautizan en el mundo espiritual cuando logramos el nacimiento segundo y se nos entrega el nombre de nuestro Dios interno. Ese que dice el Apocalipsis, escrito está tu nombre con letras de oro en el libro de la vida. Enseñanzas maravillosas que entregamos, pero y después de este testimonio muy interesante de esta señora que a mí personalmente me impresionó. Ella me lo había dicho, pero no me lo ha dicho como lo hizo en el testimonio que vino aquí. Ella lo quiso hacer para ayudar a la pobre humanidad. Si no hay arrepentimiento, no hay eso. El discípulo es un caso absolutamente perdido. Casa inevitablemente enseña el venerable y no se elimina el defecto porque sigue repitiendo. Entonces, para poder arrepentirnos, el maestro Samuel nos enseña que hay unas partes superlativas del ser de cada discípulo que se conecta con el sagrado sobre absoluto, con el Ahín, con el reino de los cielos. Partes superiores del ser que se compenetran con ese sagrado sobre absoluto y le retransmiten a las partes inferiores del ser y el discípulo a través del ser siente el arrepentimiento
porque es que el ser es el que siente el arrepentimiento. Si el discípulo está, esas partes superiores del ser están alejadas del sagrado sol absoluto, entonces ahí no hay nada que hacer, ahí no se siente arrepentimiento. Entonces no se puede hacer el trabajo espiritual y ese discípulo fracasa, como nos enseña el venerable maestro Samuel, inevitablemente. Entonces el problema de la inconsciencia, del dolor, del sufrimiento, de las enfermedades, de las cárceles, etcétera, es efecto de tipo. Por ahí hay una señora que me contaba cuando escuchó la conferencia del karma y me dijo que el niño, la niña de 2 años, tuvo una visión de sueño donde un perro lobo la mordía y entonces en estos días pues la llevaron para la clínica, estaba muy enferma, fiebre, dolores, etcétera. Bueno, yo le dije, haga una promesa al padre de cumplir, de difundir las enseñanzas. Y ya la niña salió hoy, está mejorando porque nosotros podemos hacer negocios con la ley. Eso lo enseñamos a nosotros. Pero repito, el problema del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la cárcel, etcétera, de todas las enfermedades del ser humano son nuestros defectos de tipo sí. Ira, el orgullo, la gula, la codicia, la pereza, la envidia, la vanidad, etcétera. Nos hacen cometer errores, violamos la ley de Dios y después viene el karma, la ley del karma, la justicia divina, y nos pasa cuenta de cosas. Y si hacemos obras buenas, entonces Dios nos paga porque cuando uno hace obras buenas tiene tesoros en los cielos y cuando tú estás pasando trabajo, estás enfermo, estás en la llevadera, que no hay para dónde mirar porque aquí abajo ya no encuentra ninguna puerta abierta, y deja a Dios, Dios mío. Lo he hecho. Antes de entrar a la noche lo hice. Ayúdame porque aquí está. Ayúdame. Entonces el hombre me ayudó porque uno pues hace obras buenas en esta vida o en vida anterior. Eso, si uno hace buenas obras en la vida anterior, uno tiene un acumulado ahí de tesoros en los cielos. Nosotros le llamamos aquí dinero cósmico. Entonces, si uno pide algo que uno necesita, papá Dios le da. Pero si uno no hace ninguna obra buena, no tiene misericordia, no tiene caridad, no tiene comprensión, etcétera, con la pobre humanidad, no tiene piedad con la pobre humanidad. Entonces, cuando uno pide allá, no hace nada bueno, y uno pide allá y no le paran bola a uno. Tiene que sufrir, tiene que llorar, tiene que, etcétera. Tenemos que aprender, tenemos que conocernos a nosotros mismos, despertar conciencia para acercarnos más a ese principio divino del cual nos hemos separado por culpa de nuestros defectos. Con el problema es psicológico, la respuesta al problema es psicológica. ¿Cuál es la respuesta? Primero, tenemos que autoobservarnos para conocernos. El maestro Samael nos entrega la clave del sol, sujeto, objeto y lugar. Sujeto es preguntarse uno a sí mismo, de momento en momento, de instante en instante, ¿qué estoy pensando? Mirar qué está pensando. Si es un defecto, si un pensamiento es un defecto que le duerme la conciencia, hay que ver cuál defecto es, hay que ver qué siente ese defecto, etcétera. Y hay que eliminarlo en ese momento, pero después tiene que entrar usted en meditación para hacer el estudio comprendido de ese defecto, la relación que tiene hasta con otras personas, porque son eventos, los defectos se procesan dentro de eventos donde, en el cual participan varios de nuestros defectos y defectos de las otras personas. Usted se pregunta qué estoy pensando y si observa para ver qué está sintiendo, o si tiene alguna cuestión sexual, etcétera. Se pregunta, hace conciencia, dice, ¿qué labor estoy realizando? Hacer conciencia de la labor que está realizando. Si te va en el bus, va en el bus. Si estás caminando, camina. Si estás comiendo, come. Si te estás bañando, baña. Y así vamos en esos momentos que nos estamos observando a sí mismos, practicando la clave, hay un despertar de la conciencia que nos permite ver en ese momento qué es lo que somos. Y la otra pregunta, la tercera, ¿qué es lugar? Clave del sujeto, objeto, lugar. ¿En qué lugar me encuentro? Ver en qué lugar me encuentro. ¿Qué hay de raro en ese lugar?
Si hay algo raro, pegar un salto porque estamos en el astral, eso queda grabado en la parte consciente y entonces en el astral se revive y si tú pegas un salto en el astral, quedas flotando o te tiras el dedo y si estás en el astral, porque ese cuerpo astral es etérico, entonces el cuerpo astral se estira, ¿ya? Se estira y usted se da cuenta que está consciente en el plano astral. Entonces tenemos que hacer la clave de sol, sujeto, objeto y lugar. Ustedes entran al curso gratuito de psicología. Allí están explicados en las clases, está explicado bien todo este proceso de la clave del sol, todos los procedimientos que se necesitan para conocer y eliminar los defectos. Hay testimonios de personas ahí, de las mismas personas que asisten en el curso. Yo los invito a que otras personas escuchen estas conferencias y sobre todo que escuchen transmitirle esta conferencia de este testimonio que para bien de la humanidad nos ha entregado esta señora en el día de hoy. Entonces, vamos a hacer una relajación, respiración lenta y profunda. Respirar, llenar la plena capacidad pulmonar. Cuando el aire entra, sentimos el aire que entra por la nariz. Tenemos que vivir el momento. Y lo expulsamos por la boca y sentimos el aire cuando lo expulsamos por la boca. Cuando expulsamos el aire por la boca, nos sentimos totalmente relajados. Respiración lenta y profunda. Ordenamos átomos, células, moléculas de todo mi organismo. Os ordeno en nombre del Cristo. Relájense, relájense, relájense. Imaginamos, sentimos nuestro cuerpo totalmente relajado, totalmente. Átomos, células, moléculas de mi cuerpo físico, os ordeno en nombre del Cristo, relájense, relájense, relájense. Estamos en átomos, células, moléculas de mi cuerpo físico, os ordeno en nombre del Cristo, relájense, relájense, relájense. Totalmente relajados, piernas relajadas, brazos relajados, todos los músculos y tejidos de la cabeza totalmente relajados. Sentimos los párpados bien pesados, más pesados, el cuerpo bien liviano, más liviano. A pronunciar el mantra OM que simboliza Dios. OM, OM. Suplicamos, Padre mío divino, Virgen Madre de mi Cristo, ayúdenme a conocerme a mí mismo para conocer los defectos, eliminarlos, despertar conciencia y así relajados estamos en la pantalla de nuestra mente, defectos que vamos a estudiar, una pelea, una discusión, una lujuria. Vamos a vernos nosotros así mismos. Si es una lujuria, te gustó la mujer, que te gustó el cabello, la boca, los labios, el vestido, las piernas, los senos, tiene que eliminar parte por parte, haciendo la petición de